Aniwas. Señora, no seas aniwa. No seas aniwa, Cholita. Yo me autodefino india y me encargo de que signifique lo que yo quiera. Soy india, me niego y me resisto. Yo soy lo que quiero ser. Me da la gana de que ser india y ser haniwa no sea un insulto. Somos hermanas desde lo aymara, desde las polleras de nuestras madres. Las haniwas. Culiacanacan, Arupa. La voz y el pensamiento de las hermanas. Un espacio de reflexión entre mujeres aymaras, política, cultura y sociedad. Aniwas. Buenos días, hola a todos y a todas, gracias por estar con nosotros. Estamos de vuelta aquí, Las Haniwas, Culiacanacan, Arupa, en Radio Deseo, este espacio que ya es nuestro cada martes. Gracias, Rufo, por estar con nosotras otra vez. Quiero darle la bienvenida primero a Cuya Reina, que es otra de las Haniwas. Bienvenida, Cuya. Hola, Sharol, y bueno, estamos acá con un debate nuevamente con las Haniwas. Y bueno, buen día a todos, al público de Radio Deseo y también a los Hicha, que ya también son parte del público de las Haniwas. Muchas gracias. Bueno, tenemos hoy una invitada especial. Está con nosotros Magali Bianca. Quisiera pedirte que te presentes. No quiero hablar en tu nombre, entonces quiero que nos digas un poquito de las cosas que forman tu identidad de alguna manera, y luego vamos a entrar más de lleno al tema que tenemos para hoy. Vamos a reflexionar acerca del feminismo, de los feminismos y de cómo atraviesan y se tejen o no con nuestras realidades. Bienvenida, Bianca. Gracias, muchas gracias a los Hicha y al equipo de las Haniwas por esta invitación. Soy Magali, en los últimos años estoy ejerciendo como abogada y pues también desde hace muchos años identificada con las luchas estudiantiles y también de las mujeres por mi trabajo y también con la aymara, ¿no? Bueno, muchas gracias. Vamos a abrir este espacio hoy con la siguiente pregunta. ¿Qué entendemos por feminismo? ¿Cuál es nuestra concepción personal de feminismo? Si es que hay una concepción global, no sé, eso también lo vamos a discutir. Pero desde tu posición, desde tu mirada, ¿qué es feminismo y qué es feminismo para ti y por qué? Bueno, en este momento de mi vida, el feminismo para mí es una puerta, ¿no? Que me permite mirar algunas angustias pasadas y algunas angustias que en general cargamos las mujeres, ¿no? Bueno, me permite interpelar cierta normalidad machista, ¿no? Una normalidad machista que es que es muy fuerte, creo, porque nosotros, por lo menos yo soy de una tradición machista también en la familia y en el contexto que me rodea, ¿no? Entonces, consciente de eso, creo que no ha sido suficiente digamos el indianismo, el catarismo y todos las corrientes críticas para establecer una crítica real con el tema de la cuestión de la mujer, ¿no? Para mí el feminismo es una puerta de interpelación. Muchas gracias, Magali. Magali Bianca, ¿no? Yo solo Bianca. Entonces, de lo que me cuentas, yo entiendo que tú te consideras, te ves, te identificas. ¿Cuál sería la palabra? Feminista. Es muy complicada tu pregunta porque yo cuando he empezado a reflexionar el tema de género siempre he sido radical, o sea, siempre he sido cuestionadora y he sido feminista en la práctica, pero en términos teóricos nunca me he identificado hasta hace algunos años, meses, no sé cómo decirlo, y creo que es una necesidad para saber desde dónde vamos a discutir las cuestiones de, no solamente como tú decías, la desigualdad, ¿no? Claro. Sino las visiones que tenemos de nuestras prácticas y nuestros modos de vida y de actuación de nosotros y de nuestros compañeros, ¿no? También, y nuestras familias.
Y creo que es algo que sí tengo en común con Bianca, Magalí, porque con Sharon la anterior vez hablábamos de que la lucha feminista sí es importante, digamos, dentro de los espacios sociales, porque sí interpela estas prácticas machistas en las cuales las mujeres nos vemos con, mucho más inferiorizadas tras estos paradigmas machistas, patriarcales, pero que en sí, teóricamente, o bajo la consigna feminista, no nos consideramos todavía feministas. Hay todavía Hay una brecha. Bueno, es que salí a propósito de porque yo decía que yo defiendo el feminismo, pero no lo considero parte transversal de mi identidad. Entonces, si tú me preguntas, ¿eres, con el verbo ser ahí al medio, eres feminista? Yo te voy a decir no, pero yo entiendo el valor del feminismo y defiendo su lucha y sus postulados, pero para mí sigue siendo algo muy complejo y tremendamente blanco también. O sea, con todo el riesgo que significa decir blanco al lado del feminismo, ¿no? Pero creo que es una cosa que podemos hablar muchísimas horas, pero lo que quiero que hilar a partir de esto es, si entendemos o nos preocupa la situación de la mujer, pero porque creo que eso realmente es algo que compartimos más allá de la academia o de las teorías feministas, partiendo de eso, ¿qué podemos construir de nuestras realidades? Y ahí me gustaría enlazarlo con una pregunta que me parece importante, que justamente planteaba nuestra hermana Yola, en esto de, ¿se puede ser indígena y feminista? ¿O se puede ser, uno puede reconocerse india y ser feminista? ¿O puede uno ser indianista, no solo reconocerse india, ser indianista y reconocerse feminista al mismo tiempo? ¿O y si sí, por qué? Si no, ¿por qué? ¿Cuáles serían las contradicciones, las preguntas que nacen de estas ideas? Yo creo que llegas a un punto en donde quieres construir algo propio. Exactamente. Pero no puedes sin dialogar con lo que ya años llevan las mujeres dialogando en diferentes contextos. Aquí somos bien hacia adentro, ¿no? Pero si nos miramos, si nos volcamos hacia afuera, podemos dialogar con luchas que ya están avanzadas en términos de reflexión teórica. Entonces, yo pienso que, como hace 3 años, cuando estaba aquí entrando a los grupos indianistas, no se puede pensar Guarima Aymara, indianismo Aymara, no, o sea, se puede pensar también desde Claro. lo que ya se ha ido tejiendo, y creo que ahí el feminismo es como una beta que explotar y dar forma, y creo que es indisoluble no pensar el tema de raza sin el tema de género, más en contextos colonizados, ¿no? Creo que ahí eso es, ahí es donde nosotros tenemos que meternos a pensar, no solamente en el campo social, sino sobre todo intelectual, es decir, a empezar a crear de alguna manera una cuestión áspera, como dicen los compas, con lo que es la raza y las reflexiones de los compas, así de claros, ¿no? Que de alguna manera entra en conflicto también, ¿no? Porque no es fácil hablar de feminismo. Ya es como, tiene una carga en estos contextos, por decir de alguna manera, el contexto indio, en este contexto indio, dices feminista, hay una tensión solo de mencionar el término, y hay una asociación en los espacios que nosotras conocemos, no sé, los mercados, las abuelas, digamos el sindicato, las cooperativas, estos espacios donde feminista tiene una carga de significados que no precisamente están asociadas con una lucha por la igualdad, sino creo que también por ideas, concepciones que hemos heredado de la presencia fuerte de la iglesia, que feminista tiene unas asociaciones de alguna manera vistas como radicales, como extremadamente abiertas, como que no cuajarían en esos contextos, ¿no? ¿Qué piensan? Bueno, antes tenemos acá a Brisa también, de las Janiwas, y a Charito, que es igual una invitada. Bueno, primero saludar a Brisa. Hola, querida audiencia. Hoy estamos con 2 invitadas que nos han querido acompañar el día de hoy para reflexionar una temática bastante interesante, porque es desde una óptica diferente, bajo una narrativa diferente en la cual se ha ido tomando el feminismo en nuestra coyuntura y en coyunturas muy parecidas también. Charito, buenos días, bienvenida. Hola amigas, hola a todos y a todas que escuchan. Gracias por
por invitarme y disculpas por el atraso. Bienvenida. Bueno, estábamos en una discusión, no discusión, es un diálogo con Bianca sobre el feminismo y si una mujer, al ser india o indígena o chola, digamos en el caso de la yola, se puede identificar también feminista, porque hemos encontrado también que hay una tensión entre el indianismo y el feminismo, ¿no? Como que en el círculo indianista todavía no puede resonar el feminismo porque puede ser incluso contradictorio, ¿no? ¿Qué opinas tú, Charo, ahorita que acabas de llegar? Yo creo que entre el feminismo y no sé si el indianismo o un grupo de mujeres que estamos en otras esferas como los mercados hay una gran distancia, creo, porque eso lo hemos visto en la investigación que hemos hecho, ¿no? Muchas amigas y amigas no saben qué es feminismo y se diría ahí que no se practica, pero en realidad no es así. Sí se practican cosas del feminismo que se han aprendido en las instituciones, digamos, ¿no? Entonces, para mí sí te puedes suscribir al feminismo, pero no hay que negar que todavía el feminismo es un conocimiento de privilegio que solo vas a llegar a tener en cuanto llegues a la universidad, puedas llegar a alguna institución pública, pero hay todavía un montón de mujeres que no van a conocer el feminismo por esas fuentes, ¿no? Y ahorita yo creo que siguen siendo las instituciones oficiales o las instituciones formales las que un poquito te acercan a él, ¿no? Y no está en el común, digamos, ¿no? De la gente, al menos del contexto que yo vengo, de la 16, digamos, ¿no? Y todas mis amigas comerciantes. Y en ese contexto en el que tú puedes dar fe de alguna manera en la que se generan prácticas que podrían ser llamadas feministas, aunque las mujeres en esos espacios ni conozcan el feminismo como teoría, ni como movimiento, ni se declaren a sí mismas feministas, pero que de alguna manera por la realidad en la que viven generan prácticas en su día a día, ¿no? Entonces, en esa realidad, ¿tú crees que es necesaria la teoría y por qué sería? Si es que sí, ¿no? No sé si es necesaria la teoría o es que ese mismo espacio ya nos da otro tipo de teoría, digamos, ¿no? Que no está en los textos y que muchas veces se subestima. Por ejemplo, se ve al mercado o se ve a las mujeres comerciantes como el público más vulnerable, para muchas instituciones la meta, digamos, ¿no? Y se quisiera y un poquito como empoderar a las mujeres, digamos, ¿no? Pero si empiezas del otro lado, digamos, del cotidiano, te das cuenta que hay prácticas, por ejemplo, en términos económicos, fuertemente de sororidad, ¿no? De, por ejemplo, garantizar a una compañera, ya sea tu madre, tu comadre, tu ahijada, que va a ser, porque también son relaciones, pero también hay ciertas complicidades que en otros espacios de búsqueda de justicia, por ejemplo, no se dan, ¿no? Por ejemplo, rescatar a las amigas o estar alertas porque sabemos que viven en una relación de violencia donde no la libera de todo, digamos, ¿no? Y sigue viviendo muchas injusticias, o como que tenemos que estar correteando al marido que siempre le quiere quitar la plata que ha vendido, digamos, ¿no? Entonces hay ciertas cosas en el cotidiano que creo que escapan, digamos, de los ojos del Estado y también de la lectura de la teoría, ¿no? Porque no están, digamos, de donde parte la teoría feminista que hemos heredado, que yo además la reconozco también y me he suscrito a ella. No estamos en fábricas, digamos, no es el mismo contexto, ¿no? Los mercados se mueven en diferentes formas, las organizaciones mixtas, por ejemplo, y las secretarías que se hacen en alianza dentro de las organizaciones mixtas entre mujeres, ¿no? Que se hacen mucho más disputas, pero no se ven, ¿no? Las teorías no las encontramos, ¿no? Y creo que más bien ese es el propósito ahora de mirar eso, ¿no? Y no sentirnos ajenas, yo diría un poco. Yo nunca he querido sentirme ajena, digamos, al feminismo, porque me gusta, me convence, y creo que si alguna vez tendría que decir qué ser, realmente preferiría ser feminista, digamos, ¿no? A suscribirme a otro tipo de ideología que también las reconozco porque creo que han tenido su momento, como el marxismo, el socialismo, el indianismo. Sin embargo, si hay que elegir, digamos, yo elegiría esa. Gracias, Charito. ¿Qué nos tienes, Magalí? Pues yo creo que las ONGs y las instituciones que trabajan género te venden un género de la igualdad. Y precisamente ante la ausencia de una idea radical del feminismo desde el indianismo. Por eso a mí me parece un crimen pensar que el feminismo nos va a llegar desde las ONGs y desde el Estado. El feminismo del Estado es un feminismo de la impunidad.
se dedica a atender casos de feminicidio, de infanticidio, sin ningún tipo de, como diríamos, de idea de por lo menos cambiar la situación de esas mujeres, ¿no? O sea, creo que es como una migaja del Estado. Entonces yo creo que estamos abandonadas las aymaras en términos de ideología y teoría, las aymaras, ¿no? Porque el feminismo negro todavía tiene un desarrollo teórico interesante. Pero y tiene una historia también. Y tiene una historia. Pero nosotros tenemos íconos, tenemos a Domitila Chungara, tenemos a esta hermana que, ¿no? A los tantos años salió a interpelar al Estado la llegada de Colón, y no tomamos esos íconos. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos dialogar eso desde los espacios reales? Y ya ha habido una resistencia total. O sea, estoy hablando del círculo de los jóvenes y de los mayores también, con quienes dialogamos indianismo, catarismo, post-indiano, lo que tú quieras. ¿Por qué? ¿Por qué se niegan a hacer eso? Porque yo pienso que hay una subalternización ahí hacia la mujer, para qué piensa este tema. O sea, está bien hasta que piensa racismo, pero después hasta ahí nomás, y más si hay ahí líos personales, porque ahí se chingó la madre, y ahí sí lo particular es político, y lo no sé qué. Y ahí se fue, ¿no? Entonces yo creo que es importante pensar radicalmente en los espacios donde estamos reflexionando lo indio a partir del feminismo, porque si no, porque es la puerta para mí, porque eso les hace doler, entonces hay que ir por ahí. Porque genera incomodidad. Exactamente. Tal vez también lo que le incomoda a la gente, a las hermanas que están en el comercio, es el mismo hecho de utilizar esta categoría de feminismo, ¿no? Porque lo asocian con este activismo feminista blanca, esta forma bastante privilegiada de mostrar su activismo dentro de las calles. Por ejemplo, recién en Perú igual ha habido un grupo de activistas feministas que han tenido una particularidad expresiva muy parecida al feminismo europeo, que muchas mujeres aymaras en el Perú no se sentían identificadas con esta forma de protesta. Entonces, tal vez lo que habría que trabajar es una categoría propia desde las mujeres aymaras, desde las mujeres quechuas, esta situación de tener esta voz propia, de poder romper esta subalternidad que menciona Magalí, pero desde nosotras, desde haciendo nuestra propia teoría, así como lo han hecho las hermanas negras, ¿no? Ellas han luchado no solamente en una lucha física, práctica, sino también han teorizado su lucha y tienen varios escritos, y es en el cual se sustentan todo su proceso. Entonces, creo que así también deberíamos construir, y es evidente que es para los hermanos varones algo que no va a ser tan fácil de aceptar, no va a ser tan fácil de aceptar en términos pragmáticos, porque en teoría, mientras puedas hablar como teoría hasta un nivel flexible, puede ser aceptable, pero cuando ya rompes ciertos esquemas es complicado para ellos reflexionar. Pero creo que ese también tiene que ser nuestra lucha de nosotros, ¿no? Trabajar desde nuestro propio discurso, desde nuestra propia teoría, y lo que a mí me gusta mucho es lo que Magalí acaba de mencionar de Domitila Chungara. Domitila Chungara no se consideraba feminista porque ella, dentro de un diálogo y una entrevista que ella tenía, mencionaba de que mientras ese feminismo del cual se pregona pueda seguir garantizando para unas ese privilegio, ella sigue como mujer minera, trabajadora del hogar, subalternizada ante toda una sociedad. Entonces, por lo tanto, ese feminismo no la representaba, ¿no? Pero sí ella hacía prácticas mismas, por ejemplo, en la época de la dictadura, ¿no? Ella ha sido un icono bastante fuerte en esa coyuntura, porque ha organizado un sistema de resistencia pacífica, pero con argumentos de las mujeres, de los esposos de aquellos que son mineros, ¿no? Entonces, a partir de mujeres como ella y muchas mujeres que también están siendo invisibilizadas por esta coyuntura, por estos discursos paternalistas, es porque no nos estamos permitiendo crear nuestra propia voz y nuestra propia teoría. Hay creo que hemos coincidido que hay una subalternidad en cuanto a estos espacios sobre las mujeres, ¿no? Sí.
Y se consideraban también estas observaciones que se Magali dentro de los espacios políticos también, ¿no? Y también dentro del Estado. Y Charo obviamente nos hablaba de estas prácticas que también se pueden identificar feministas dentro del mercado. Y ya terminando con Brisa sobre Domitila Chungara, entonces la pregunta puede ir relacionada a esto, cómo desde nuestras realidades, desde el mercado, desde los espacios indianitas políticos, desde el discurso también de varias mujeres que nos anteceden, cómo es que desde estas realidades podemos, digamos, nosotras construir un feminismo contestatario también a las prácticas machistas, pero que también puedan llegar a estos espacios donde nosotros nos relacionamos en lo cotidiano, los mercados, el alto y todo eso. Porque es cierto lo que decía Charo, nosotros habíamos hecho una investigación en muchas mujeres en los mercados, no saben qué es el feminismo, pero identifican también ciertas prácticas machistas dentro de su entorno. Entonces hay una identificación de subalternidad de su mismo espacio como mujer o como sujeto, pero eso, el feminismo no ha trascendido estos espacios. El feminismo académico no ha trascendido y no se declaran feministas y tampoco conocen el feminismo como tal, pero siguen estas prácticas, ¿no? Prácticas feministas, ¿no? Sororas, contestatarias al machismo, contestatarias al Estado, contestatarias incluso a las configuraciones de su familia, ¿no? Donde las mujeres también tienen que criar a sus hijos, hacer estudiar a sus hijas para que puedan conseguir una profesión, bueno, muchas prácticas que podemos notar. Entonces, desde estas realidades, ¿cómo es que nosotros podemos construir feminismo, Bianca? Yo creo que como Domitila Chungara hizo, ella lo que ha intentado es partir de una condición de género y clase para interpelar no solamente la condición en la que ella vivía cotidianamente, sino al Estado. Entonces creo que a partir de eso es la interpelación que hace al feminismo, porque es una experiencia que tal, pero yo considero que Domitila Chungara era a todas luces feminista, ¿no? Y creo que aquí entra esta palabra tan bonita que ha traído también las teorías negras, que es la inversión ideológica. El indianismo, ha salido también una palabra que sí, quizá no es nuestra, pero la hemos invertido para radicalizar ciertas utopías de liberación india también. Claro. Y yo creo que de alguna manera, ¿hasta cuándo vamos a quedarnos a interpretar al feminismo blanco? O sea, y ahora que, o sea, yo creo que hay que empezar a traducir, o sea, y ¿por qué las hermanas no saben qué es feminismo? ¿Por qué no saben? ¿Por qué? O sea, tenemos que preguntar, la responsabilidad no es del feminismo blanco, es nuestra responsabilidad. Y nosotros aquí los que estamos sentados a crear palabras que puedan traducir esta lucha, y esas palabras no pueden subsumirse al indianismo, porque tú vas a crear Guarmi Aymara o Chacha Guarmi, se va a subsumir a la teoría de la lucha contra el racismo y no va a ser una que tenga un lenguaje propio, y por eso para mí me gusta retomar esta palabra, y lo he pensado mucho, créanme, porque yo estoy así con esto hace rato peleando en mi cabeza, y he dicho, no podemos crear de cero, o sea, hay que retomar lo que ya tenemos, estos hilos críticos, y hay muchos feminismos. Exacto. Creo que estamos en un momento en el que no solamente vamos a partir de una idea originaria, así, ¿no? Creo que estamos en un contexto que estamos palpando en nuestro cuerpo, esta dominación, y creo que podemos nombrar así. Muchas gracias, Magali. Me llega mucho tu pasión, porque yo creo que viene de observar que yo creo que todas hemos sido testigos de diferentes niveles de violencia en estos contextos que conocemos bien, incluso en nuestras propias familias o en las vidas de nuestras abuelas, de nuestras madres. Y tiene que haber una manera de articular la libertad que se busca desde el reconocerse india con el pensar el feminismo hoy. Yo estoy de acuerdo en que, bueno, no podemos echarle la culpa al feminismo blanco, porque no podemos esperar que la gente que luche las cosas que nos tocan luchar a nosotros. Y al mismo tiempo creo que mucho de lo que se ha recorrido en el feminismo blanco se ha recorrido a pesar o sacrificando o sin contar con estas otras realidades. Y creo que también es importante ser consciente de lo que significa para una mujer india entender el feminismo, o si no entenderlo, vivir su vida de una manera que no esté condicionada a la familia, a la creencia religiosa, a las prácticas sociales, estatales. O sea, hay muchas corazas con las que hay que enfrentarse, y yo
también estoy segura de que nosotras vemos todos los días muchas mujeres navegando esos espacios sin ninguna reflexión necesaria académica. Ahora, creo también que es necesario que nosotras tejamos, como dice Magalí, estas ideas, estos conceptos. Lo único que me parece un gran riesgo es que venga un feminismo, como dices Magalí, ONGero, a poner en bocas de nuestras hermanas sus consignas, sin reflexión, sin filtro, sin mirar lo que estamos viviendo. Y recuerdo que algo que aparece en el ensayo de Spivak, voy a parafrasear, es que se buscaba, ella denuncia que de alguna manera los ingleses lo que buscaban eran indios en esta oportunidad de la India, ¿no? Pero que tengan una mentalidad inglesa. O sea, ellos conscientemente lo único que querían era que su misma mentalidad, su concepción del mundo, su manera de organizar Estado, etcétera, salga de bocas, venga de cuerpos indios, porque esa era la manera más segura de prolongar la colonización. Entonces, para mí es un riesgo grande y del cual tenemos que tener conciencia, que este feminismo blanco empiece a salir de las bocas de nuestras hermanas sin haber sido reflexionado ni interpelado. ¿Qué me pueden decir? Bueno, yo quería preguntar a Charito la misma pregunta que le hice a Bianca, ¿no? ¿Cómo se pueden construir un feminismo, digamos, desde nuestras realidades, desde nuestro espacio? Y que también sea parte también de las consignas de nuestras tías, de nuestras abuelas, de nuestras mamás, de nosotras también. Bueno, son dos preguntas bastante amplias. La última que decía la Sharon, sí, ¿no? Sí. Claro, en mi mente me ponía a pensar, y si es que eso ya ha pasado. Sí, sigue ese pasando, riesgo, ¿no? ya, y hay también sus pros y sus contras, ¿no? Yo te diría, porque como una niña, por ejemplo, desde niña he recibido yo cosas de las ONGs porque estoy en una zona central, digamos, que por colegio, por todo lado te entra. O sea, yo creo que no hay que ser muy ingenuas en pensar que está muy alejado. De realidad, las ONGs han sido parte de la construcción del Estado porque pagan, digamos, ¿no? O sea, las políticas sociales, porque el Estado no invierte en eso. Y si no fuera por muchas ONGs, tampoco las políticas sociales surgieran, las que se tienen, pero porque ministerios como Justicia no tienen fondos propios. Entonces, más allá de estar de acuerdo o no, me gustaría decir eso, que es importante que también se sepa. Y del otro lado diría que es un riesgo, sin embargo yo también del otro día confiaría en que ni mis comadres ni mis amigas son tontas, porque claro, todas las cosas de las ONGs tienen un tiempo de caducidad, ¿no? Los proyectos tienen un tiempo de culminación, y cuando el Estado no ha asumido esa función, o cuando la instancia que tenía que asumir no lo hace, simplemente desaparecen, y las mujeres y la vida de las mujeres sigue, ¿no? Con consignas asumidas o no lo sé. Siempre hay una crítica constante al feminismo y a lo que se dice, y creo que eso también es la riqueza. Sin embargo, también es algo que muchas veces nos entrampa, yo creo, en la lucha, en discutir esto del otro, de quién lo trajo, quién no lo trajo, ya está. Yo al menos diría, no es algo que desecharía, ¿no? Claro. Ni lo que traen, efectivamente necesita tener una reconstrucción. Nos damos cuenta que hay cosas que no son suficientes, que no basta con decir a las mujeres denunciar, porque la primera instancia del Estado simplemente no funciona para denunciar. Entonces hay cosas que evidentemente se deben mejorar y son el tropiezo, ¿no? Diario, porque muchas amigas y amigos nos dedicamos a acompañar a otras amigas en casos de violencia y nos topamos con eso. Entonces, del otro lado, que decía Cuya, un poco respondiendo qué hacer, coincido mucho con Magalí, ¿no? Creo que es desde nuestro cotidiano que hay que hacer, y ir constante también, yendo y viniendo, ¿no? Porque al menos yo he sentido que cuando he entrado, por ejemplo, a la universidad y tener que bajar del alto y todo ese tránsito era como un desapego también, ¿no? Porque la realidad, la comida, el ambiente, todo es diferente, ¿no? Y en algún momento había como esa reacción de retomar, de volver,
¿no? Pero ahí también me acuerdo que coincidía con muchas amigas y nos dábamos cuenta que esos eran los costos también, ¿no? Que no era fácil para las mujeres, no ha sido fácil, por ejemplo, entrar a la universidad, aprender a leer tantos libros en tan poco tiempo. O sea, son procesos que nos íbamos acompañando con varias amigas que veníamos de los mercados y que habíamos logrado entrar a la universidad. Y nos dábamos cuenta, yo creo que es ahí, ¿no? Es con la compañera acompañándola cada día que se hace el feminismo, que se construye, ¿no? Y una práctica, por ejemplo, bien cotidiana que yo siento es cuando convencemos a la otra amiga de que cobre la pensión familiar, ¿no? O sea, así cuando hinchamos y las acompañamos y traemos otra amiga que le cuenta la experiencia y la otra y cómo se hace cuando son militares y no sé qué, y se va como hasta tenemos como un paso a paso, digamos, ¿no? Y a veces te buscan, te llaman y ni siquiera conoces a las amigas, pero resulta que ven de más allá. Yo creo que así se hace el feminismo, así se está haciendo, porque creo que cada vez menos mujeres estamos dispuestas a soportar los vejámenes de la sociedad en general, porque vienen de todo lado, hasta del minibusero, hasta del policía, de todo lado, ¿no? Entonces creo que es eso también, pero creo que también hay hartos costos que nos están un poco sacudiendo, ¿no? Nos estamos dando cuenta de que el feminismo evidentemente está cobrando para mí un rol importante, ¿no? Porque desde empezar lo que decíamos con la cuya, ser bocona, digamos, ¿no? Y eso lo aprendes ¿dónde, digamos? Cuando te aprendes a no callarte, a no aguantarte, a dejar de tener culpa, a soltar cosas, ¿no? Entonces yo creo que son cosas así que igual en las entrevistas una de las amigas decía eso, a mí me dicen bocona porque simplemente he dejado, no he querido recibir nada del padre de mi hijo que se ha negado, ¿ves? O sea, como te das cuenta ahí que hay un temas sociales y de la sexualidad que siguen atingiendo, ¿no? Y que pareciera que nos quieren, para mí, como que nublar la idea, cuestionando sobre elementos del feminismo sin ver qué prácticas concretas del feminismo ya existen, ¿no? Y estamos haciendo frente. Aunque no se hayan teorizado, que son parte de la realidad y de un tomar de conciencia también, de cambiar realidades que no tenemos por qué aceptar, que se sigan reproduciendo, ¿no? Bueno, vamos a hacer nuestra pausita, va a ser bastante breve y volvemos con más reflexión sobre este tema. Estás escuchando a las Janiwas, Culiacanacán, Arupa. Bueno, estamos volviendo de esta pequeña pausa a hablar del tema sobre el feminismo, pero el feminismo bajo todas estas estos puntos de análisis que nos mencionaba Charito, que nos mencionaba también desde el aspecto jurídico Magalí, y que nos gustaría seguir reflexionando ya el por qué hay estos distanciamientos, lo que mencionaba Charito con las hermanas, que de alguna forma hacen un feminismo pragmático, pero no se identifican feministas. ¿Qué está pasando? Eso tal vez podrían un poquito ampliarnos. Magalí, Charito, vamos a empezar contigo, Charito. Yo por eso diría un antes y un después, ¿no? O sea, hay posibilidad de que se adjudiquen, se inscriban en la medida, como decía un inicio, en que sus hijas, sus nietas o ellas mismas pasen por una institución pública. Entonces nos quiere decir que sigue habiendo una distancia, digamos, entre un grueso de mujeres comerciantes, aymaras, versus la academia, y lo que te trae el feminismo también con la academia, ¿no? Porque así viene. Uh-huh. Ahora, yo creo que hay referentes, como hace rato lo decíamos, creo que vale la pena igual decirlo, ¿no? Que la gente tiene en su imaginario, ¿no? Por ejemplo, unos referentes del feminismo es la María Galindo, ¿no? Y algunas lo reafirman con mofa, ¿no? De, seguro eres feminista como la María Galindo, digamos, ¿no? Que de vuelta es rapada y no sé qué. Otras desde lo atrevida, digamos, que es en lo público, ¿no? Entonces hay siempre como dos miradas, yo creo, que son las más visibles. Es una lástima realmente que no se puedan identificar más perfiles, digamos, o más personajes, pero creo que, por ejemplo, la María Galindo de alguna manera transgrede hasta la misma lógica aymara, pues, ¿no? De Chachahuarmi. Entonces ya las mujeres hacen todo un montón de supuestos de desmarimacho, que no sé qué, y un montón de prejuicios, ¿no? Que las aleja. Y que se autoalejan que también. Se aleja.
Ahora, tampoco es que están totalmente en contra, ¿no? He escuchado a muchas mujeres, por ejemplo, cuando una comenta de que le han ayudado, por ejemplo, en términos de justicia, todo eso cambia, ¿no? Pero sigue siendo como una charla, sigue siendo como algo privado entre como mujeres. Pequeñas islas. Claro, como de, y yo te llevo y tal persona y te doy el número, sigue siendo como se va ampliando la red, digamos, pero sigue siendo en un espacio de, tal vez contención de entre mujeres, ¿no? No es para los públicos, ¿no? No está como los evangélicos gritando, no sé, pues, en la ceja un montón de cosas con un montón de gente al lado. O casa, ¿no? Por casa. Claro, no hemos logrado, tal vez, yo creo, ese acercamiento tan fuerte, ¿no? De que la gente realmente pare y se ponga a bailar lo que toquemos, digamos, ¿no? Como lo hacen en el caso de los evangélicos, que es bastante interesante también, porque de alguna manera quiere darles a las personas de resolver cosas. Yo el otro día estoy escuchando que hablan de violencia, ¿no? Dicen, ay, la violencia, siempre equidad de género, ¿no? Es la palabra que más se está pegando, equidad de género, no ve la equidad de género, ¿no? Entonces, y se conquistan a la gente así, porque saben que también son problemas, ¿no? Y creo que a eso nos falta un poco, tal vez salir de la comodidad de lo seguro también, porque hay gente que a veces nos vamos a topar que no va a estar de acuerdo, ¿no? Y es eso también. Entonces creo que es eso. Antes que empiece la Magalí con su respuesta, tal vez algo interesante, creo que también ha habido más aceptación por la María Galindo cuando ha empezado a interpelar al gobierno de Áñez, ¿no? Desde este sector ha habido como una aceptación a la María Galindo, porque creo que también era un interés en común, ¿no? Pero aún no ha trascendido el otro lado de la María Galindo, que es el feminismo, porque, o sea, la María Galindo siempre está con procesos de lucha, claro, que ella está constantemente haciéndolo, pero que los medios lamentablemente están minimizando en casos bien específicos de lucha de María. Y que lo minimizan los mismos prejuicios también de los sectores en el alto, digamos, de las mujeres en el alto, pero que se acercan cuando ven que la María Galindo también hay una consigna en común que es fuera Áñez, digamos, ¿no? O interpelar al Estado desde la búsqueda de justicia. O búsqueda de la justicia por estas grandes violaciones a los derechos humanos que ha hecho la Áñez. Bueno, yo he notado que hay una aceptación, ¿no? Que incluso mi papá, que era recontra anti María Galindo, cada día se ponía a escuchar, digamos, ¿no? Las barricadas que hacía la María Galindo, ¿no? Entonces yo creo que había un tipo de acercamiento también, pero ¿por qué no está llegando esta lucha también que tiene la María Galindo contra el machismo, ¿no? Una observación interesante. Ahora sí volvemos contigo, Magalí. ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿Por qué aún el feminismo no está llegando a estos espacios? Sí, yo creo que el caso de la María Galindo es interesante porque ya a estas alturas creo que ya hay como un respeto y una aceptación al trabajo y a la lucha de María Galindo, ¿no? Pero bueno, lo que yo quería decir es que nosotros estamos, yo hablaba hace algunos años con los compañeros indianistas, cataristas, y les decía, oigan, compas, ¿qué les estamos ofreciendo a las hermanas que llegan? O sea, me refiero a las jóvenes que de pronto salen con ese espíritu, ese ajayu rebelde de contra el racismo, y de pronto, ¿qué les ofrecemos en términos de lucha desde el tema de las mujeres? Así, pero radical, o sea, no te estoy hablando de los feminismos blancos. ¿Qué les ofrecemos? Y no tenemos, o sea, como tú dices, no tenemos las palabras para ofrecerles algo a las hermanas, y eso, como repito, yo creo que es de nosotros, ¿no? O sea, en este momento tenemos que traducir eso, y yo creo que no estamos escuchando, o sea, no estamos escuchando lo que está ahí, y no estamos traduciendo bien lo que está ahí, y me refiero, por ejemplo, a mi abuela, me refiero a Marcela, que están tomando los dispositivos pragmáticos, pero para mí lo pragmático no es nada sin una reflexión teórica, es decir, yo creo que las hermanas están reflexionando todo el tiempo su vivencia, o sea, no estamos ahí, no ves, solamente viviendo, quiero decir, claro. Pero esa reflexión es la que tiene que avanzar, y nosotros tenemos que hacer que avance. ¿Y cómo avanza entonces? ¿Qué se necesita para que avance? O sea, para mí es importante en principio quitarnos ese velo de pensar solamente desde el lado del racismo para empezar. O sea, entrar ahí de lleno a discutir el tema sin pelos, así, tal cual, ¿no? O sea, y plantearse eso como una batalla.
O sea, no es una batalla no nada más exógena, es decir, es también dentro de nosotros, ¿no? Porque nosotros estamos inmersas en esas lógicas también. O sea, sí me permite gritar el indianismo, el catarismo, sí, me ayuda a salir, pero no es todo. Es como si la mitad de mí estuviera encerrada todavía. Y creo que esa es la posibilidad que nos brinda este camino, digamos, de plantear una reflexión desde nosotros, desde nuestros espacios, de qué es lo que vamos a hacer a partir de poner las palabras también en estas cotidianidades. Yo pienso que aquí no estamos en un espacio académico para empezar. Yo no he venido ni como abogada, ni como asesora legal, nada. Yo he venido como mujer, como una persona como ustedes, y creo que ese es el objetivo, ¿no? O sea, tampoco estamos en un evento académico. Creo que ahorita estamos interpelando desde la calle, podríamos decir también, ¿no? Y por ahí creo que va. Tal vez habría que hacer también un énfasis en el sentido de que muchas veces se ha quedado simplemente en reflexiones y no en prácticas específicas, ¿no? Por ejemplo, hay esta tendencia del feminismo comunitario que en términos teóricos pretende hacer eso, ¿no? Pretende reflexionar desde la práctica, desde las vivencias, pero no deja de ser simplemente una reflexión teórica y sigue alejado de lo que hace rato estábamos mencionando, de este proceso de interpelación y de reflexión práctica de nuestras hermanas en el diario mismo, ¿no? Entonces creo que es ahí donde deberíamos conectarlo, ¿no? Conectar y mal o bien también valorar el trabajo que María realiza dentro de un feminismo pragmático, ¿no? El dar apoyo a hermanas que, así como mencionaba Charito, una ya ha escuchado un apoyo y se amplía, pero es que no todas van a venir, por ejemplo, acá a la 20 de octubre a Sopocachi para recibir este apoyo, sino podría generarse espacios en sus mismos lugares, ¿no? Entonces, ese sería ese verdadero feminismo comunitario de reflexionar en sus propios círculos, ¿no? En la asociación de comerciantes, no sé, tener su propio espacio de apoyo social, donde no solamente se pueda debatir sobre las demandas del comercio y la mercancía, sino también de reflexionar como hermanas, como compañeras de venta, cómo nos podemos ayudar en una situación de divorcio, de agresión, de violencia, y eso se construye a partir también de estas experiencias que María ha presentado, pero desde nuestros propios espacios, nuestros propios territorios, nuestros propios contextos y nuestras propias realidades, ¿no? Entonces, creo que es ahí lo que hay que trabajar. Concuerdo con Magalí mucho en el sentido de que el indianismo en términos de racialidad está bien, pero en términos de lucha de mujeres específicamente, de toda esta interpelación, está débil, está flaco, y hay que trabajarlo, hay que seguir reflexionando, pero con pragmaticidad, y eso es lo que nos falta. Hay mujeres jóvenes profesionales que deben predisponer, por ejemplo, sus oficios, no, incluso en algunos casos de manera gratuita para algunas hermanas, de todas las formas posibles, ¿no? En algunos casos hay hermanas que requieren. Una ocasión Yola nos decía que tenía que viajar hasta una provincia para un juicio que estaba yendo porque no había traductora en Aymara, y son cosas así bien concretas que se puede apoyar y se puede trabajar desde un feminismo propio que pueda facilitar a nuestras hermanas luchar contra todas estas formas de violencia y de opresión, ¿no? Entonces, yo quisiera también a las hermanas un poquito más desde el aspecto jurídico, tal vez a Magalí, desde lo más social, a hermana Charito, en el sentido de que cuáles han sido los aspectos que más se ha escuchado en el aspecto jurídico en las hermanas, ¿no? Sobre todo he visto casos muy, muy terribles en lo político. Eso es bien feo. Ha habido una hermana que ha denunciado cierto acoso político por pensar, por cuestionar, y la han matado, y hasta ahora sigue impune. Y no es el único caso, hay otros casos también. O cuando alguna mujer en alguna comunidad corresponde ser autoridad, pero si está viuda, sin el esposo o sin el hijo, es bien complicado.
no le dejan. Entonces también es algo que hay que reflexionar. O sea, el ser aymaras no es solo reproducir esa lógica de Chachahuarmi nada más. Que además es ilusoria, ¿no? Es romántica. Es muy romántica, que lamentablemente no permite visualizar estos otros elementos, pero que las hermanas que tienen un respaldo jurídico pueden apoyar a estas otras hermanas que están liderizando, que están reflexionando desde ese espacio a partir de sus prácticas mismas, ¿no? Entonces, y en los sindicatos es igual, ¿no? El señor Braulio Rocha era pues dirigente del alto de la COR de una instancia por varios años, pero ¿por qué no podía haber sido una mujer? Si el brazo más fuerte del comercio son las hermanas mujeres, ¿no? Entonces, esas cosas deberían reflexionarnos también de manera más chiquita. Bueno, yo quiero, sí, vamos a cerrar con la participación de ambas. Magali, te doy la palabra, pero nos quedan 7 minutos, así es que dale, sí, básicamente dejar 2 ideas nada más, ¿no? Una que, bueno, efectivamente está súper bien el tema de la violencia, o sea, es un tema rudo, pero también pienso que, o sea, es el de nunca acabar, o sea, y siento que de alguna manera los violentos dejan en la impunidad todo el machismo que rodea y permea en todas partes, ¿no? Son ellos los violentos, nosotros no, nunca hemos hecho nada, no sé qué, y justifica muchas veces eso, ¿no? Entonces pienso que sí es importante esa parte, pero yo creo que en el fondo lo que nos falta es un poco ponernos, no sé, en los espacios de reflexión, como hacia dónde vamos a ir caminando, porque yo siento que todavía vamos a seguir con ese feminismo pragmático que yo creo que ya a estas alturas no nos sirve, ¿no? Tal cual, ¿no? Y yo creo que sí se puede hablar de experiencias, de defensa de las mujeres y todo esto, pero bueno, ahorita tenemos que articular eso también, ¿no? O sea, a estas alturas del partido, pienso que hay que tomar más acciones también, pero para mí la acción no va separada de la reflexión, o sea, la reflexión tiene que ir de la mano de la acción, porque si no, van a venirte a contar un cuento, ¿no? Pero pienso que hay que poner, claro, hay que poner algo ahí, y tal vez alguna manera de salir de todo este entuerto sería pensarnos, sí, desde el racismo, pero también desde el feminismo, ¿no? O sea, eso ya es una primera opción, y esto es interpelar nuestros espacios de discusión donde nosotros estamos. Ya sabemos cómo pelear con la institucionalidad y también, pero tenemos que tener un lugar desde donde enunciar las cosas, ¿no? Y creo que ese lugar es el que hay que ir como construyendo, ¿no? Yo sé que de alguna manera esto no es fácil porque pues hay muchas cosas todavía que están importadas y muchas prácticas que no logramos traducir bien, pero creo que esa es la tarea enorme que tenemos y lo que nos toca hacer, o sea, en este momento, ¿no? O sea, nos toca hacer eso, y ojalá que sí podamos pues unir a Hayus ahí, ¿no? Para trabajarlos en términos desde donde uno trabaja. Que también tengas boca de profeta, Magali. Sí. Sí, eso, y muchas gracias por la... Gracias, Magali. Bueno, yo me quedaría con lo que dice Magali, que hay que unir a Hayus, ¿no? Porque creo que es lo importante, y creo que se puede hacer desde varios espacios. Desde las compañeras que están en política hasta las compañeras que están en sindicatos mixtos, desde acompañar a una compañera en su duelo, ¿no? Con 2 cervezas y escuchar a lo que tenga que decir. Creo que son hallazgos de feminismo, hasta acompañarla al juzgado, ¿no? O sea, hay un montón de prácticas que nos pueden ayudar a acercarnos a, que parecen no a esta conquista, pero sí son bien sustanciales. Y creo que ese es el camino. Yo más bien invitaría a todos y a todas, a todos, a que se suscriban al feminismo que más les parezca, pero que se suscriban, porque creo que aporta mucho y no podemos dejar ir a la canasta en el agua con las frutas adentro. Que construyan el suyo, ¿no? Y no dejarnos llevar de estigmas, estereotipos, sino de la esencia, principalmente, y de lo que hablaba Magali y Charito, ¿no? O sea, es fundamental eso para comprender eso del feminismo, ¿no? Si rompemos estereotipos, recién vamos a poder comprender qué está por detrás. Y ves, muchas veces los estereotipos son lo que manipulan, ¿no? Nuestra percepción, la percepción de muchas personas, ¿no? Como el papá de Reina, creo que no es el único. Tenemos mamás, abuelas, amigas, compañeras que están manipuladas por estos estereotipos de los medios,
también por no solo de los medios, sino de la narrativa común, incluso de los ONGeros, ¿no? Entonces yo creo que es un trabajo individual también el que tenemos que hacer nosotras, y también en nuestros espacios colectivos, lugares donde estamos interactuando también con nuestros compañeros y también con nuestras compañeras, con nuestras hermanas, ¿no? Porque es un espacio también de mujeres, el indianismo y el catarismo en los espacios políticos y sociales. Bueno, eso, Sharon, ya nos vamos. Sí, nos vamos. Yo creo que lo que más rescato de lo que nos han compartido nuestras invitadas es que hay muchas formas de asumir ese rol de mujer y de no hacerlo en silencio. Y cualquiera que esa sea la forma que cada una elija, y desde donde está, las otras creo que lo hacemos, no generar una dinámica de ataque ni nada parecido, pero entendernos en esas múltiples miradas, múltiples voces, y encontrar las cosas que sí compartimos, que yo creo que son innegables y que pasan por esta búsqueda de justicia, búsqueda de igualdad, por esta construcción de una sociedad en la que todas estas violencias, desde la más pequeña hasta las más atroces, no se reproduzcan más. Eso es lo que creo que ninguna de nosotras va a ponerle un pero o una teoría o una definición. Entonces, hilar esos deseos para que se siga construyendo, ¿no? Unida Jayus. Unida Jayus. Bueno. Quiero aprovechar estos últimos minutitos para invitar a toda la audiencia de Radio Deseo y también a todas las hermanas y hermanos a la presentación del libro Huipalas, Luchas y la Nueva Nación, donde también tienen narrativas de hermanos y hermanas que han escrito desde diferentes lugares del país el día de mañana en el auditorio del área de Ciencias Sociales de la Universidad Pública del Alto a las 10 de la mañana, y a todos los asistentes se les obsequiará el texto para que podamos reflexionar desde las casas, desde las familias, desde cada uno de nosotros y nosotras, tomando en cuenta también este tema de romper los estereotipos, precisamente, ¿no? Se ha generado muchas estigmatizaciones ante la huipala, ante la mujer de pollera, el año pasado en sucesos muy críticos, incluso bajo narrativas muy dominantes desde el Estado. Entonces lo que se pretende es reflexionar, complejizar más esta reflexión. Entonces les invitamos a todos y a todas el día de mañana a la presentación del libro. Muchas gracias. Sharon. Gracias, nada, eso es todo. Cerramos este espacio muy felices por lo que se ha generado. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Esto ha sido Las Janiwas, Culiacanacan, Arupa. Y sin cámara. Janiwas. Señora, no seas janiwa. No seas janiwa, Cholita. Yo me autodefino india y me encargo de que signifique lo que yo quiera. Soy india, me niego y me resisto. Yo soy lo que quiero ser. Me da la gana de que ser india y ser janiwa no sea un insulto. Somos hermanas desde lo aymara, desde las polleras de nuestras madres. Las Janiwas, Culiacanacan, Arupa. La voz y el pensamiento de las hermanas. Un espacio de reflexión entre mujeres aymaras, política, cultura y sociedad. Janiwa.